me voy a vivir a la ciudad de Mérida, a un cuarto de azotea, en una colonia que se llama Chuburná, a la que le tengo especial cariño. Me imagino. Y bueno, pues encontré ahí en el súper que vendían agua que te había pasado por ósmosis inversa y carbón activado y rayos ultravioleta, y encontré una señora muy linda que me adoptó como sobrino y me daba de comer, y tenía ella manera de conseguir cosas orgánicas, y me apoyó mucho, y encontré pues que el aire de Mérida es muy limpio y hace calorcito y está casi a nivel del mar, mucho calor. Y viví ahí el año más feliz de mi vida mientras estuve enfermo. Realmente ahí comprobé que normalmente pensamos que lo más importante en la vida es la salud. Después alguien dice el amor, y después, si se puede, ¿por qué no?, el dinero. Y en ese momento yo me descubrí viviendo el año de mi vida en el que peor estaba en cuestión de salud. Mi cuestión afectiva pues era complicada porque toda mi familia vive en la Ciudad de México y nadie sabía lo que me estaba pasando. Yo estaba allá en Mérida y tenía algunas amistades, y tenía uno de mis primos que vivía allá, y aparte acababa de conocer, pero de esos primos que casi ni conocía, pero bueno, al estar en Mérida y todo, me acerqué mucho a él y fue algo muy lindo. Pero mis principales fuentes de afecto, mi padre, mi madre, estaban aquí. Entonces tampoco estaba en mi mejor momento en cuestiones de amor. Y la cuestión del dinero pues definitivamente era catastrófica, ¿no? O sea, yo había vendido todo lo que tenía, la mayor parte me lo había gastado en tratamientos, me quedaba un pequeño ahorro y la impotencia de no poder producir más, ¿no? Lo que decías, ajá. Entonces sí es angustiante, y era muy metafórico ver cómo yo podía sentir la salud de mi cuerpo, cómo iba decayendo, y al mismo tiempo cada vez que metía mi tarjeta a un cajero también veía cómo mi cuenta del banco iba decayendo, y realmente era una carrera de saber cuál se acaba primero. Yo decía, ojalá la salud, porque si no, no sé qué voy a hacer. En ese contexto quiero enfatizar por qué experimenté plenitud, por qué te puedo decir que fue el año más feliz de mi vida mientras estuve enfermo. Primero, porque estaba reconciliado con mi realidad, porque ya no tenía planes, ya no tenía expectativas, ya me había podido liberar sin culpa de las grandes expectativas que mis padres tenían de mí, porque ellos tenían muchos planes para mí, principalmente mi padre, y en ese momento pues papá, lo siento, pero realmente es que no puedo, ¿no? Yo mismo pues también tenía mis planes, y algunos me habían salido y otros no me habían salido, y me sentía muy mal por los que no me habían salido, y en ese momento ya no importaba nada. O sea, tienes un año y dices que ¿qué voy a hacer con ese año? Y ya no me voy a pasar ese año lamentándome por lo que no pude hacer. Voy a pasar este año tratando de disfrutarlo lo más que se pueda, dada la condición de mi cuerpo, dada mi condición afectiva y dada mi condición económica. Entonces yo vivía en un cuarto que me costaba 800 pesos de renta, y vivía en un mes con 1,200 ya, con gas y comida y todo. Y cuando tenía un poquito de fuerzas, que me sentía un poquito mejor, agarraba un camión y me iba a Playa del Carmen, abordaba un ferry, me iba a Cozumel y me iba a snorkelear, que era una de mis pasiones. A veces me prestaban un coche y me metía a la selva, a Siancán, y me estaba ahí lo más que aguantaba, hasta que ya me empezaban a salir ampollas en la piel, todo por el calor y el sol, y que aunque te lavas con agua que se supone que es dulce, no es tan dulce. En fin, entonces llegaba un momento en que sí, ya de plano no aguantaba, entonces iba de regreso. Y eso para mí era comulgar con la naturaleza, volver al origen, experimentar
el estar en ese momento y en ese lugar y saber que ese puede ser el último momento y el último lugar que visite, y saborear los aromas, saborear los sonidos, saborear. Algo muy curioso que me pasó en Siancán es que yo tuve permiso de los biólogos para entrar por un acceso que normalmente no está abierto al público. E iba yo en una parte del trayecto y volteé a ver el cielo y tuve una sensación de sentir que ahí empezaba el cielo, ¿no? El cielo realmente no tiene un principio, ¿no? Pero sentí chinito ahorita que yo vi ese cielo y las garzas volando a los costados y la vegetación que es extraordinaria, y sabía que había jaguares, ¿verdad? Acaban de ver una hembra con 2 crías y vi ese cielo tan limpio, tan puro, tan transparente y sentí, es que aquí empieza el cielo, como que de aquí sale el cielo que cubre toda la tierra, ¿no? Y llego a una comunidad de pescadores y platicando con ellos, me invitan a comer, muy amables y todo, y platicando con ellos les pregunto, ¿qué quiere decir Siancán? Y me dicen, el lugar donde nace el cielo. Me imaginé que ibas a decir algo así, wow. Y realmente fue un año mágico, fue un año mágico, fue un año de despedida, de una despedida muy dulce, de una despedida llena de mucha gratitud. De mucha reconciliación, de sentir que estaba haciendo servicio para mis padres, al no angustiarlos antes de tiempo, de compartir lo que había aprendido en mis viajes, en mis tratamientos, en mis terapias con la gente que tenía a mi alrededor, que hice amigos muy queridos. Me aventé de un cenote de más de 30 metros de altura 5 veces. No, una sí. Y realicé muchos sueños, la verdad, muchas cosas que yo creo que si no hubiera llegado a ese parteaguas, no hubieras hecho. Los hubiera dejado para después, ¿sabes? Eso es dejar para después que nunca haces. Y estando en ese contexto, me entero a través de un médico holandés con el que yo había estado en tratamiento, que en China hay un hospital que trabaja sin medicamentos. Él había estado ahí y regresó fascinado, regresó impactado, me dijo, esto es lo más impresionante que he visto en mi vida. Y yo honestamente no le creí. No le creí porque pues yo ya había estado con él, ya había estado en tratamientos de lo que él hace, y que también todo maravilloso. Aprendí mucho con él, vi que sus tratamientos dan buenos resultados en muchos de sus pacientes, pero en mí nada funcionaba. O sea, yo ya cuando llegaba con el médico y me decía, es que tú eres raro, bueno, ya yo estaba acostumbradísimo a eso. Ya casi era un halago. Sí. No, ya era lo de siempre. Sí, o sea, lo que funcionaba en los demás, en mí no funcionaba, ¿no? Entonces, cuando me habló de esto, me pareció interesante porque yo toda la vida sentí que debía haber algo que yo pudiera hacer para ayudarme a mí mismo. O sea, esta impotencia del paciente, que qué bien está usada esa palabra, porque pareciera que uno no juega en esa lucha por recuperar la salud, ¿no? O sea, el enfoque es, tú estás enfermo, deja ver qué hace la medicina en ti, ojalá que llegues con un buen médico que pueda diagnosticarte y pueda darte lo que necesitas, pero tú lo único que puedes hacer es tomarte la pastillita o ponerte para que te operen o ponerte para que te inyecten, que te abramos, ¿no? Y tú no puedes hacer nada. Y yo tenía momentos de crisis cuando era chico, desde muy chiquito, que yo, cuando estaba en el dolor y en la desesperación, le pedía a Dios que me ataque un león, porque un león por lo menos puedo meter las manos, puedo tratar de defenderme, pero ¿cómo me defiendo
contra unas criaturas microscópicas que me están destrozando por dentro y me están fastidiando la vida. O sea, ¿qué golpe les das? ¿Qué patada? ¿Cómo los tacleas? ¿No? Claro, o sea, no no hay nada, forma. ajá. Pero dentro de mí decía, es que no, esta es una mala broma de la vida. O sea, no puede ser que no haya algo que yo pueda hacer para ayudarme. Tiene que haber algo, ¿no? Ahorita que dijiste eso, ¿llegaste a odiar a Dios o a la vida en un momento? No, nunca. Pero sentiste esa parte de la mala broma de la vida. Sí, tuve muchos momentos de enojo, tuve muchos momentos de desesperación, pero fíjate que de odio, no, yo creo que, no sé si es por educación o soy muy afortunado, pero creo que eso nunca lo he sentido. Y a lo mejor he tenido razones para sentirlo, pero nunca lo he sentido. Y bueno, lo que sí es que perdí la fe por completo. O sea, llegó un momento en el que yo no tenía fe ni en las matemáticas. Sí, ¿no? Me tocó llegar con médicos, científicos, médicos, que me decían, es que si tú no crees que te vas a curar, no te vas a curar. Yo me les quedaba viendo y les decía, pues, muchas gracias, ya, aquí se acabó mi tratamiento, ¿no? Porque yo viví 20 y tantos años creyendo que me iba a curar y de todas formas no me curé. Claro. Entonces llega un momento en el que se te acaba la fe y no te debes sentir culpable por eso. O sea, no es que seas una mala persona, ¿no? Aunque en nuestro país, quienes tuvimos una formación católica, tenemos ese concepto muy incrustado y muy instalado desde el sistema operativo básico, ¿no? Pero lo superé, ¿no? Realmente lo superé sin sentimientos tóxicos, ¿no? Simplemente un día dije, esto que yo he pensado toda mi vida que es, yo creo que no funciona así, funciona de otra manera. Y algo muy interesante que me pasó es que justo el momento en el que yo tomo la decisión de hacerme responsable de mi salud, yo ya tenía algunos años de no leer la Biblia. Yo de chiquito leía mucho la Biblia. Uno de mis mejores amigos era el sacerdote de mi iglesia. Yo fui un niño, yo fui un adultito de todos mis hermanos más grandes que yo, y uno de mis amigos era el padre de la iglesia. Me llevaba súper bien con él, me encantaba que me platicara de Dios y leía la Biblia y me explicaba y demás. Pero ya para mis 20 y tantos años había dejado de leerla algún tiempo atrás. Y el día en el que decido no llevar el cuerpo al doctor como llevaba el coche al taller, me llama la atención algo que había leído y había oído toda mi vida, pero que nunca me había hecho ese clic. En la Biblia se habla de que Jesús cura. Y se plantea de dos maneras, según el evangelista. Hay evangelistas que hablan de ese fenómeno, hablando de Cristo en tercera persona. Entonces él llegó al pueblo y se le acercó el enfermo y el enfermo lo curó. Y Cristo lo curó. Sí. Pero hay otras partes del evangelio en donde el evangelista cita las palabras textuales de Jesús ante el fenómeno de que Jesús curaba. Y curiosamente, cada vez que se citan las palabras textuales de Jesús, Jesús decía, yo no te curé, fuiste tú. Y yo estaba en la peor crisis de mi fe cristiana, pero de todas formas fui a tomar la Biblia y dije, a ver, nada más quiero comprobar que esto que me estoy acordando sí sea cierto. Y sí, efectivamente encontré los pasajes. Y para mí fue un elemento, de alguna manera, que validó lo que estaba sintiendo. O sea, lo que estaba sintiendo en ese momento es, ya no voy a pedir que me curen, ya no voy a pagar porque me curen, ya no voy a confiar en que me curen, me voy a poner a trabajar por curarme. Y repito, llegó un momento en el que el curarme o no ya no era lo más importante, era aprovechar la vida, como sea, mientras esté. Y esa fue mi gran lección, y sigue siendo mi gran lección. O sea, ese, siento yo, sigue siendo mi gran aprendizaje. El que hoy esté curado, el que hoy pueda dedicarme a compartir lo que yo hago y todo, eso para mí ya es tiempo extra, es muy bonito, lo agradezco mucho cada día, pero la gran lección sigue siendo esa. Y esa nadie te la quita. Sí. Y bueno, pues cuando este amigo me habla de este hospital
en donde no se usan medicamentos, en donde la gente no se le considera paciente, sino alumna, la gente no va a que la curen, sino a aprender a curarse. Pues aunque no creí ni me llamó gran cosa la atención, pero me movió esa inquietud que yo había tenido toda la vida. Ahí lo que se estudia es qué puedes hacer tú por ayudarte a ti, sin pastillas, sin agujas, sin hierbas, sin dietas especiales, sin aparatos, sin tú, con tu cuerpo, con esa mente con la que viniste al mundo, con esa capacidad de experimentar emociones, sensaciones, sentimientos. ¿Cómo puedes manejar esos elementos para ayudarte a ti? Al grado de que puedas transformar tus tejidos, que puedas regenerar tus órganos, que puedas recuperar facultades perdidas del cuerpo o despertarlas por primera vez aunque hayas nacido sin ellas, ¿no? Y sonaba demasiado espectacular, ¿no? Demasiado bueno para ser cierto. Una gran parte del trabajo de estar experimentando plenitud en ese momento de mi vida consistía en haberme reconciliado con mi situación, como te lo dije antes. Entonces, de pronto, abrir una ventana de esperanza para un paciente que dijo, ya me cansé, ya entendí que ya me voy, estoy bien, no es fácil. No es fácil. O sea, una persona que ya intentó de todo, que ya está cansada, que ya sabe que ya se va y que está bien con eso, de repente le dices, oye, ¿por qué no pruebas esto? Y lo veo yo todavía hasta la fecha con muchos de mis alumnos, te dicen, ya no, a lo mejor sirve, pero yo ya no quiero más. Y esa fue mi primera respuesta ante esta información. Él me mandó un material que lo mandó a casa de mi madre, aquí en la Ciudad de México. Estuvo aquí meses, hasta que un día yo vine de Mérida y a la hora de entrar a casa de mi madre veo ese material. Todavía con cierto temorcito abrí el sobre y saqué un video. Después me enteré que no debía haber aprendido a practicar con el video, que eso no es lo recomendable. De hecho, lo menciono así. Mi amigo no lo sabía, yo tampoco. Y bueno, pues tomo ese video y me regreso a Mérida y me pongo a practicar lo que venía en él. En menos de una semana empiezo a tener reacciones terribles, me empiezo a poner muy muy mal, pero para mí fue muy tangible que era consecuencia de los ejercicios que estaba haciendo. Entonces lo primero que me pasó es que me asusté y dije, o lo estoy haciendo mal o está mal el video. Lo voy a poner al revés. Pero lo que era muy evidente es que algo estaba pasando, entonces me despertó una gran curiosidad. Ya tienes una conciencia fuerte de tu cuerpo, parece. Sí. Y no, aparte eran cosas innegables, o sea, en el momento en el que me ponía a hacer el ejercicio pasaban unas cosas, en cuanto terminaba pasaban otras, o sea, y eso pasó 7 veces seguidas, ¿no? Entonces, dije, no, pues, aunque parece que uno no está haciendo nada, porque son ejercicios los que se trabajan en este hospital, que parece que uno no hace nada, pero los efectos eran muy evidentes. Entonces, pues decido investigar a fondo. Decido que en Europa lo que me habían dicho es, si sobrevives el año, vienes otra vez a una segunda fase de tratamiento. Pero dije, no, o sea, todo lo que hicimos en esa primera fase, yo no siento un cambio, no siento algo así que tú digas, me sirvió por lo menos para esto. Y encontré pues que había más crecimiento en el atreverme a primero a vencer mis prejuicios, porque yo tenía muchos prejuicios contra los chinos. Debo aceptarlo y me disculpo públicamente, pero para mí chino era sinónimo de chafa. Y yo creo que muchos mexicanos pensamos así, ¿no? Y voy a aclarar, chafa en México, perdón que te interrumpo porque igual nos estás viendo en otra parte de Latinoamérica. Chafa nosotros en México lo usamos como para algo sin valor, corriente, de mala calidad. Mal hecho, exacto. Mal hecho. Sí. Bueno, la mala copia de la copia de la copia de la copia de la tercera con rebaba. Y no, definitivamente hay muchas cosas fabricadas en China que no tienen buena calidad, pero lo que no nos ponemos a pensar muchas veces es que también muchas de las cosas que tienen la mejor calidad están hechas allá, ¿no? Y que China
innegablemente ha sido un país que ha estado a la vanguardia a lo largo de toda la historia de la que estamos enterados los seres humanos, en términos tecnológicos, en términos científicos, en términos filosóficos, en términos artísticos. Entonces, pues primero fue vencer un prejuicio grande y decidir aventurarme a China, que es un país, o en 1999 todavía era un país pues muy complejo, lo sigue siendo, pero definitivamente ha cambiado. En donde hay mucha piratería también, en donde hay mucha gente mentirosa y tramposa y demás, y eso yo empecé a enfrentarlo cuando empecé a buscar cómo llegar a este hospital, ¿no? O sea, yo empecé a hacer contacto con gente en China y por cuestiones de sentido común, pues me daba cuenta que me estaban tomando el pelo, ¿no? Hasta que un día tomo la decisión de no irme a China a menos de que yo tuviera la garantía de aprender directamente del director del hospital o en el hospital, ¿no? Y finalmente encuentro un teléfono que varias fuentes coinciden que es el teléfono del hospital, me pongo a llamar muy insistentemente hasta que logro hablar con la maestra que estaba encargada de recibir a los extranjeros en el hospital. Ella me explica que el hospital cierra sus puertas a los extranjeros en el invierno. Yo estaba haciendo contacto con ella a finales del verano, también en el otoño cierra. Se había acabado el entrenamiento para extranjeros de ese año. Y entonces ella me dice que me tengo que esperar un año para tomar el entrenamiento. Sí, pues yo del año yo lo vi. Le explico que no lo aguanto, que no llego. No me pregunta ni qué tengo, ni nada. Me llamó la atención, ¿no? O sea, que poca curiosidad de saber qué tengo. Ya después me enteré que en Chikung realmente ese no es un elemento importante. Y colgamos el teléfono. Básicamente ella lo que me dice es: si sobrevives el año acá nos vemos, y si no, pues lo siento mucho, no hay nada más que pueda hacer por ti. Qué fuerte. Sí, pero como yo tampoco es que estuviera obsesionado con irme a China ni nada, la verdad es que colgué muy tranquilo diciendo, mira, no era. Esto es lo más cerca que pude llegar y no era. De ahorita estoy resumiendo lo más posible, pero ya había hecho un trabajo de meses de tratar de llegar a esa llamada y concretarla. Sí, porque cuentas que incluso te contestaban en chino. Sí, claro. Y varias veces sí. en chino. Y con todas las dificultades de la comunicación, porque yo no tenía casa, no tenía un teléfono propio, tenía que pedir prestado a las 2 de la mañana para poder comunicarme a China. O sea, era muy complicado, y por fin había logrado hacer contacto con esta persona que me había dicho pues que en ese año al menos no. Y cuelgo muy reconciliado con la posibilidad de no irme. Acuérdate que estaba en un proceso de aceptar la realidad como era y no pelearme con ella, sí luchar por construir una mejor realidad, claro, pero aceptando la actual, ¿no? O sea que aquí es algo que me llama mucho la gente que hemos entrevistado, y es la palabra que usan los que hemos vivido cosas fuertes, ¿no? La palabra aceptar, que no es lo mismo que resignarse. Y es, claro, tú estabas viviendo una aceptación completa. Claro. Es mejorar tu situación real, pero entendiendo la situación, no haciéndose tarugadas ahí como... Sí. Yo pasé del sí puedo, lo voy a lograr, lo tengo que lograr, a pues darte cuenta que a veces no. Y que también eso está bien. Y que no por eso eres cobarde, y que no por eso te das por vencido, y que no por eso vas a dejar de trabajar por estar mejor. Exacto. Pero que puedes estar bien hoy, aunque tus circunstancias no sean las ideales. Si tú logras aceptar tu realidad y logras valorar lo que sí tienes y poner más atención en lo que sí tienes que en lo que no tienes, ¿no? Entonces yo estaba en ese proceso muy clavado. Que no era cualquier cosa. Sí, no, y ese me lo enseñó la vida. Ese no lo aprendí en un curso ni lo leí en un libro. O sea, ese lo aprendí a fuerza, aunque no me haya gustado, pero el día que lo aprendí, yo creo que ha sido la más exquisita de mis lecciones, ¿no? Y entonces me pasó lo mismo con esto. O sea, a la hora que me dijeron, aquí en China las cosas funcionan así, y si tú quieres venir al hospital es el año que entra, y si no llegas, pues ni modo. Y dije, ok. En China, en Chikung, hay una frase muy profunda que se trabaja mucho en la práctica que dice: todo está bien. Y hay gente que inmediatamente piensa, todo está como yo quiero que esté. Que no es lo mismo, no es lo mismo.
todo está bien, es algo mucho más profundo que eso y tiene que ver con lo que yo estaba experimentando en ese momento, ¿no? Está bien. Pero una semana y días más tarde me llega una invitación por parte de esta misma persona que era la embajadora del hospital y me dice: Carlos, porque soy Carlos Eduardo, parece que hay yuan. Y yuan es un término chino que se parece mucho a lo que en español conocemos como sincronía o destino. Me dice: parece que hay yuan y hay la posibilidad de que vengas al pie de la montaña más sagrada de China. El hospital cierra sus puertas, pero está la posibilidad de que vengas al pie de la montaña más sagrada de China, en donde está la gran maestra Wang, que después del maestro Pan, que es el director del hospital y el fundador de Chinen Chikung, pues es el personaje más importante de Chinen Chikung en China. Es una extraordinaria maestra y ella dijo que puedes venir. No te garantizamos que conozcas al maestro Pan, pero a veces el maestro Pan la viene a visitar. Entonces, nada más que si te interesa tienes que estar aquí la semana que entra. Y era octubre de 1999, yo pues al borde de la quiebra, no iba a estar en el hospital, yo no estaba seguro de estar hablando con la persona del hospital, o sea, ella decía que sí, pero yo no había algo que me lo garantizara, ¿no? Pero simplemente sentí arriesgarme y sentí decir que sí, y de inmediato ella me mandó una carta que llevé a la embajada, me expidieron la visa y estaba abordando el avión unos días más tarde, sacando pues lo último que me quedaba de mis ahorros y mi madre me decía: ¿qué vas a hacer si llegas a China y no hay nadie esperándote en el aeropuerto? Y yo pues ya había ido a Europa, ya había ido a Estados Unidos, ya desde muy joven había tenido experiencias. Le dije: madre, pues me iré a un hotel, claro, veré qué hago, sobrevivo, no te preocupes, ¿no? Pero cuando llegué a China entendí que el temor de mi madre sí tenía fundamento. A mí me tocó llegar al aeropuerto antiguo de Beijing, que nada tiene que ver con el aeropuerto actual de Beijing, que es una belleza. No, el aeropuerto antiguo de Beijing sí era... de miedo. Sí, de miedo. 30 y tantas horas de viaje, incómodo, enfermo, débil, todavía mis papás no sabían lo que me estaba pasando, yo no sabía si ahí se iba a terminar la historia, o sea, difícil, ¿no? Y salgo a donde está la gente esperando a sus pasajeros y veo a una jovencita con un letrero blanco con letras rojas que lo está sosteniendo así y dice: Welcome Carlos to China. Y pues yo me acerco a ella para darle un abrazo, y ella me pone la mano, me empieza a corregir mi postura, me pregunta que cuánto dinero llevo, y fue un shock, pero muy pronto me doy cuenta que si no hubiera estado ella esperándome ahí, de veras, yo creo que hubiera terminado en la comisaría, esperando a que llegara alguien, no sé cuántos días, que hablara inglés, o alguien de la embajada de México, no sé qué hubiera pasado, porque era increíble, no había un ser humano que hablara inglés, no había un solo letrero con una letra como la nuestra, todo el mundo te ve con cara de sospechoso, lleno de militares, el aeropuerto armados, con cara de pocos amigos, o sea, sí, dije, no, qué bueno que sí está. Me hiciste recordar el de Rusia, y sí, ahora me imagino en tu situación mucho más difícil. Sí. Pero bueno, finalmente abordamos un camioncito que nos llevó a un hotel también, tenebroso. Pasé mi primera noche en China y confrontado, pues el tema de la limpieza muchas veces no es muy similar al nuestro, entonces sí, incómodo, preocupado, una pelea de pandilleros así como de las películas de la mafia china, ahí abajo de la ventana del hotel, se van a meter, ¿qué va a pasar aquí? O sea, no, tremendo. Y en la mañana llega la maestra a mi cuarto y me dice: vamos a conocer Beijing.
Como que, ¿cómo? Y yo me quedo así, ¿cómo que vamos a conocer Beijing? Yo no vengo de tour, ¿no? Yo Sí, no. vengo a luchar por mi vida.